Queridos estudiantes, querida comunidad sabogalina, muy buenas noches. Hoy día, como ustedes ven en pantalla, estamos en un evento especial programado desde el área de Ciencias Sociales, Comunicación, Desarrollo Personal y Religión. El tema es la independencia del Perú, pero desde diferentes enfoques. Eh, Como ustedes saben, el próximo año cumplimos 200 años de independencia y es un marco muy importante, pero ¿cómo estamos llegando a estos 200 años? ¿No? ¿Qué ha transcurrido? ¿Qué ha cambiado en el Perú? ¿Cómo lo estamos viendo? Entonces, para eso es importante analizar desde la independencia desde diferentes enfoques. Tenemos el enfoque de la importancia de la religión, el enfoque del rol de la mujer, de la identidad, del sentido de pertenencia, que está en construcción, según algunos autores. Tenemos el aporte de Rosita, la parte de la literatura, el aporte cultural, literario, en la independencia, y cerramos con mi intervención acerca de algo que se ha querido borrar mucho en la historia, que es la participación del negro, el indio, en la independencia. ¿Ya? Entonces, en ese marco, vamos a hablar para que los chicos nos puedan entender y cuando ustedes vean este video entiendan un poquito más la importancia de vivir la independencia próximo al bicentenario, los 200 años de independencia del Perú. Eh, es un hecho histórico importante, pero la independencia comienza en 1821, pero no termina ahí. En 1824 Bolívar da la estocada final para que se vayan los españoles, pero aún no termina ahí, porque es un proceso de construcción. Podríamos decir que hasta ahora no termina, podríamos decir, pero vamos a ver el análisis que terminemos haciendo con los colegas y la conclusión final de la exposición que cada uno va a hacer. Entonces vamos a presentar a la profesora Nancy. Bienvenida Nancy a esta mesa redonda preparada por la institución educativa 3022 José Sabogal. Nancy. Bueno, buenas noches, colegas. Un día Dios acompañe en la mesa para poder reflexionar acerca de los temas ya mencionados. De igual forma, mis estudiantes de Colegio Sabogal y padre de familia. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poco referente a la historia, en referente a lo que es la religión en el Perú. Como todos sabemos, tenemos una historia, un pasado, un presente y un futuro. Para eso he preparado unas diapositivas para ir explicándoles. Aquí vemos una línea de tiempo, ¿no? Que también la religión vive, pasa aquellos momentos. Como todos sabemos, empezamos con la época inca. Ahí, profesor, ¿puede ir pasando? En la época inca todos sabemos que la religión era politeísta, porque eran varios dioses, ¿no? Pero también hay que entender que ha sido un sincretismo. ¿Por qué? Porque ha sido la unión del catolicismo que traen los españoles y lo que es también el mismo inca. Entonces, entre eso, voy explicando cómo en la época incaica tenían sus dioses, al cual tenían sus rituales y sus costumbres. Ahí tenemos a los dioses, por ejemplo, el de Huiracocha, la Pachamama. También tenemos a diferentes cultos que ellos rendían. Raúl, ¿puedes ir pasando por favor las diapositivas? Y ahora quiero decir, para una introducción al tema, que en el Perú predomina el cristianismo, en su mayoría católico. Mayormente, del 100%, el 98% somos católicos, entre otros cleros que han aparecido. Pero muy poco nos preocupamos por eso, más nos encargamos de lo que es el obispo, el papa, los cardenales. Pero aquí también nos habla que esto llegó al Perú acompañado de los conquistadores, ¿no? Y tuvo el encuentro así lo que es una religión ya no politeísta, sino moniteísta. ¿Avanzamos, profesor Raúl? Entonces voy explicando. Aquí vemos el tipo de politeísta. El Inti, que es el sol, Pachacamac, creador del mundo, Huiracocha, gran dios, y Quilla y luna. Ahora aquí también hay que ver y hay que entender de que... Sí, sí, un ratito. La música. Eso pasa cuando estamos haciendo grabaciones en vivo.
Sí, creo que de nuevo vamos a empezar, porque justo está la tusa, está ahí. Continuamos, Nancita, continuamos. Por favor, disculpen. Entonces, vuelvo a recapitular. Estamos viendo que en la época incaica, la religión era politeísta, eran varios dioses que tenían su creencia, como acabo de mencionar, el Inti, la Pachamama y Viracocha. Y así, luego vamos a ver en la otra etapa cómo vienen a conquistar los españoles y nos traen la religión católica, en lo cual va a haber un cruce. ¿Por qué? Porque los incas tienen a un dios politeísta, diversos costumbres, ritos, y los españoles nos traen a una religión que es la católica. Entonces, para los incas es difícil entender lo que ellos vienen a imponerles, pero al mismo tiempo ahí viene la combinación. Y vamos a ver también algunos abusos que cometen contra los indígenas. Pero también hay que rescatar que vienen misioneros y los misioneros también se encargan de evangelizar a través de la Biblia, a través de los sacramentos y con los ritos. Y eso también, poco a poco, los indígenas van adaptando. Pero hay que entender que los misioneros luchan también para que se respete la dignidad y los derechos de los indígenas. Pero fue todo un proceso. Entonces, también en la época virreinal surgen también lo positivo, que van a venir las nuevas universidades, las congregaciones, nuevos grupos religiosos como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Y vamos a tratar de ir evangelizando. De igual manera, podemos aquí apreciar de que nace también la devoción, no a una iglesia ritual, nada más, sino ya es monoteísta, solo un solo Dios. Vamos, profesor, continuando las diapositivas. Aquí, si vamos viendo la historia, hemos pasado la época incaica, la época colonial virreinal, que es la conquista, donde también hubo cambios, y luego viene la república. Pero la religión todavía continúa. ¿Y por qué? Pero ya se ha ampliado. En este aspecto, todos sabemos que nuestra devoción a los santos, al Señor de los Milagros, las cofradías. ¿Y de qué viene las cofradías? Viene a raíz de la hermandad. Y es una forma también donde ellos pueden, hay muchos emplean lo que es el arte, lo que es la arquitectura. Es una forma como también se va enseñando a cultivar su fe. Pero el día de hoy ya queda a un lado lo que es la parte ritual. Lo que hoy día más que todo queremos trabajar la iglesia es una iglesia con fe y acción. No una iglesia nada más de fe y creer. Pero esa creencia tiene que ser obras. En el tiempo de ahora que estamos viviendo esta pandemia, también la iglesia se presente. ¿En qué? En obras sociales, en ayuda. Entonces, quiero que entendamos que la iglesia católica no es nada más es leer la Biblia, es leer la Biblia y ponerla en práctica, como es el ver, el juzgar y el actuar. Actualmente el Papa Francisco ha hecho una nueva exhortación de la Amazonía, como la iglesia, el Papa pidió perdón por la acusación de aquella época y el Papa actualmente, en la actualidad, nos pide que la iglesia tiene que actuar en defensa de los oprimidos, en defensa del más débil. Y el día de hoy, en estos tiempos, estamos viendo que no podemos ser indiferentes al dolor humano ante un enfermo. Entonces ya no queda nada más que un ritual del sacramento del bautismo, de ir a la misa, y es un complemento. También abarca más al servicio social. Es una iglesia activa, una iglesia liberadora. Y justamente que estamos celebrando las fiestas patrias, de no perder nuestra identidad cristiana, de vivir y practicar los valores cristianos. Entonces podemos ver cómo la iglesia tiene un proceso, un pasado, un presente. Y cómo el día de hoy también nosotros, que somos parte de la iglesia, porque no es la iglesia el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y esta iglesia que somos nosotros, tenemos que practicar esta fe con la acción. Gracias. Profesor Raulito. A ver, entonces, espero que en algo nos haya servido en poder entender y comprender el tema, la fe de la iglesia,
o la religión católica en el Perú? Muy bien, gracias Nancy por su participación. Vamos a invitar a la profesora Ana para que nos explique algo sobre el sentido de pertenencia. 5 minutos, Anita, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, profesor Dueñas, a las colegas que están presentes también. Bueno, hemos visto este tema que es muy importante en general y vamos a ver aquí el sentido de pertenencia e identidad cultural, qué es lo que es. Por favor, el siguiente. Bueno, aquí, ¿qué entendemos por sentido de pertenencia? Cómo es que podemos entender a ello? Creo que como dice ahí en el dibujo que vemos, tengo el orgullo de ser peruano, es propio algo de nosotros, las creencias, las costumbres, los valores, lo que nos identifican como miembros de una comunidad, ¿sí? El sentido de pertenencia es importante para mantener nosotros y revalorizar también todo lo que nos pertenece, el ser peruanos o peruanas. Siguiente, profesor, por favor. Y bueno, aquí he puesto, para el sentido de pertenencia, he puesto 4 preguntas básicas. ¿Qué es la peruanidad? ¿Qué caracteriza la peruanidad? ¿Cómo se demuestra la peruanidad? ¿Y cuáles son los fundamentos de ella misma? En la peruanidad, creo que si nos ponemos a buscar una definición, cada uno va a mencionar una definición distinta con sus propias palabras, y eso es bueno porque va a ser algo que nos va a identificar a nosotros como peruanos. Es por eso que la peruanidad viene a ser el conjunto de características que hace el Perú a una nación, a una patria o también a un estado. Entonces, eso hace que nosotros nos identifiquemos con nuestra nación. Todo lo que vamos construyendo en nuestro país es parte de nosotros, es parte de nuestra identificación. Ahora, ¿y cómo se caracteriza la peruanidad? ¿En dónde podemos verla expresada, la peruanidad? Creo que esto podemos verla expresada en la cultura, en el arte, en el folclore, creo que en todas las vivencias, hasta en la misma convivencia en casa, estamos viendo parte de la peruanidad. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo podemos nosotros demostrar esta peruanidad? Creo que al sentir, y el sentimiento mismo que tenemos nosotros, el de querer a nuestra patria, el aliento constante a lo nuestro, y siempre destacar quizás más lo nuestro e identificar eso, la superación también a lo adverso, y buscar la excelencia en todos los campos, y siempre en cuando también mantener intacta la honestidad en el actuar personal y social. ¿Y cuáles son los fundamentos de la peruanidad? Son muchos, tenemos muchos fundamentos para nuestra identidad cultural, para nuestra peruanidad. Es la riqueza natural, la riqueza multiétnica, las tradiciones y costumbres comunes, hasta nuestra propia historia del Perú, que es, creo que basta, y tenemos mucho por qué identificarnos. Y la identidad cultural aquí cumple un papel muy importante, tanto en lo personal. Primero creo que nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Quién soy yo como persona? Y luego en lo psicológico también quizás, ¿quién soy psicosocialmente? Y bueno, en la identidad cultural más está la identidad étnica, identificar cuáles son nuestros orígenes, la identidad religiosa, quién soy según nuestro sistema, bueno, nuestro credo, y la parte cultural, quién soy culturalmente. Y de acá se define lo que es identidad,
que es el sentimiento de pertenencia a una cultura determinada, construida a través de la adopción e internacionalización de elementos culturales. En otras palabras, es parte de nosotros, algo que nos va a identificar a nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, profesora Anita. Ya al final, que tenemos ganas de participar. Vamos con Rosita. Vamos a compartir con Rosita Arroyo. A ver, Rosita, te presentas primero, creo. Te presentas primero. No te escuchamos. Mi canción. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Hacerse suena de Maizomani. Nos brindemos por la libertad. Licor peruano, licor sobrehumano, mitiga mi sed. Oh, licor precioso, oh, licor peruano, licor sobrehumano, mitiga mi sed. El color de oro del indio tesoro, patriotas beben. Del indio tesoro, patriotas beben. Del indio tesoro, patriotas beben. Salud. Salud. Les brindemos por la libertad. Patria.
dicha del fragor de la patria, la libertad, el indígena, los temas rimbombantes, zumberos, son los temas que nos van a pues dar vida a la literatura de la independencia. El periodo en el cual está situado la literatura de la emancipación va a estar entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, más o menos hasta 1927. Entonces, estamos abarcando la rebelión de Túpac Amaru hasta finales de la batalla de Ayacucho y un poco más. Frente al descontento social del que se habló en un momento, frente al maltrato, la ignominia, la idolatría que vivían nuestros compatriotas, la literatura no podría mantenerse ausente, ¿no? Sino más bien contribuyó en el campo ideológico las letras de Mariano Melgar, de José Joaquín Olmedo, de La Riva. Y la literatura de este tiempo se va a expresar en tres temas principales. ¿Cuáles son? La patria, la libertad y el sentido indigenista. La patria no se va a ver como hoy conocemos la patria peruana, la patria colombiana, no. La patria era o yo soy americano o yo soy español. Entonces, la figura de patria es generalizadora, ¿no? Entonces, si yo soy patriota americano, tú eres el realista. Entonces, la patria tenía una connotación anti-española y separatista totalmente. Ya estamos hablando nosotros del inicio de esta revolución. Pues era el objetivo prioritario en toda aquella época, ¿no? El ambiente de libertad te daba, se conseguía en las calles, a través, por ejemplo, de esta canción de la chicha, se convocaba a la gente, se llenaba las plazas y se gritaba, ¿no? Y se brindaba con la chicha y venían las vivanderas y era pues un jolgorio, pero entre ese jolgorio se repartían para la revolución, ¿no? Entonces, ahora, ¿los poetas cómo influyeron? ¿O qué hacían los poetas? Aquí encontraban la composición de letrillas, romances, discursos, los himnos patrióticos. Por ejemplo, y aquí tenemos el himno nacional, ¿no? De La Torre Tagle y Alcedo. Entonces, el nacionalismo era fervoroso. ¿Por qué? Porque estábamos queriendo separarnos de la opresión. Y el sentimiento indígena. La emancipación significó el resurgimiento de la cultura aborigen. Y aquí va a aparecer Mariano Melgar, pues, cantando sus yarabíes. El sentimiento indígena y el pensamiento del hombre que había sido formado en teología. Mariano Melgar llegó a ser cura, pero se quita las sotanas justamente por amor a Silvia, una joven de 13 años, cuyos padres no lo quisieron a él. Entonces, mas ella había aceptado su amor. Y al negarse este romance, Mariano Melgar va a componer los yarabíes al amor, a la tristeza, a la soledad, a la desesperación, ¿no? En uno de estos que dice, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos yo ser suyo, y ella mía. Yo cumplí, y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Entonces, los temas ya de esta época van a ser los prerrománticos. Rosita, discúlpame, si se corta, ya. En el mismo link. Para programar, ¿ya? Por favor. Ya, perfecto. Pero aparte de los yarabíes, Mariano Melgar va a componer odas, va a componer poesías eróticas, ¿no? Poesías dedicadas a la libertad. Y fue uno de los grandes fabulistas de la independencia. Uno de las fábulas, por ejemplo, los gallos y el pavo.
¿no? Los pavos, dice, venían todos orondos, los pavos realistas y los gallos los miraban. Ah, y ahora, entonces, ¿qué dijeron? Ah, te vamos a buscar ahora un pavo real. Ay, cuando llegó el pavo real a ver Orondo, los pavos simplemente no sabían qué hacer. Entonces, frente a lo que tú me muestras, ¿qué te doy yo? Decían ellos. Y son 5 fabulosas fábulas que nos van a hablar sobre los temas que hablaba Nancy hace un momento, ¿no? Los temas que profundizaban la separación entre estas dos culturas. En este periodo de la independencia también se dieron las gestas de Junín y Ayacucho, y es José Joaquín Olmedo uno de los más grandes debates de esta época, que nos va a cantar, nos va a entregar el canto a Bolívar, ¿no? Una composición épica de 906 versos, ¿te imaginas? Y donde se va a hablar de la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Pero para qué se hacía esto? Para loar a San Martín, loar a Bolívar y ensalzar su figura. Entonces nos encontramos con el principio de una literatura libertaria. Muchas gracias. Muy bien, gracias Rosa, muchísimas gracias. En lo que queda de tiempo voy a exponer la parte que me corresponde. Como les decía, si se corta por cuestiones de Zoom, retomamos un poquito, dejemos que grabe, guarde y retomamos, porque en una experiencia anterior no guardó la segunda parte que hicimos con Nancy y Ana. Bueno, yo decidí tocar el tema de el negro y el indio en la independencia, porque la historia no retrae o no toca esta parte importante. Vamos a tener en cuenta algo que estuve analizando. ¿Cómo es posible? Se habla de la independencia de Venezuela, la independencia de Argentina, la independencia de Chile, la de Bolivia, la de México y finalmente la peruana, porque es el bastión más importante del virreinato. Pero buscando en los anaqueles de la historia, encontramos que la primera independencia en el continente americano se dio en Haití y fue hecha por los negros. Cuando Napoleón Bonaparte toma en sus manos el poder de Fernando VIII, esto es un desmadre en la política económica europea. Entonces quieren imponer ciertas normas en sus colonias. Sin embargo, los negros se alzan, se levantan. Fue la revolución más grande de independencia que hubo en América, luego replicada en México. Fíjense, estamos hablando de 1818, ni siquiera 1821, que fue la nuestra. Estamos hablando de 1789, 1895, mucho antes de los Estados Unidos inclusive. Pero no se tomó en cuenta, nadie nos la cuenta. ¿Por qué? Porque fue hecha por los negros, esclavos en América, luego pasó la independencia en Cuba, y luego pasó en México. Esas muestras de independencia luego llegan acá, pero acá teníamos algo muy importante. El ejército español, las haciendas cuidadas por los americanistas, no permitían que ni el negro ni el indio se subleve. Entonces ahí tenemos marcado esa idiosincrasia de sí señor, ¿no? El sí señor. ¿Por qué? Porque está en tu mente. Yo nazco esclavo y mi cerebro es educado esclavista, de tal manera que no tengo en mi cabeza el pensamiento de decir yo tengo que libertarme. No. Mera parte de tu doctrina mental. Igual pasa con el indígena. En el imperio de los incas, la clase alta, la panaca real, tenía sometido a toda la población. Y un sometimiento ideológico, político, social, estratégico, económico, en todo el sentido religioso. Y ahí hablábamos de repente de la extirpación de idolatría. Cuando vienen los españoles, extirpan las idolatrías, las botan para imponer el Dios católico. Y en las procesiones que se estilaba en América, los incas hacían procesión, los europeos no. Entonces, cuando quieren imponer la religión, sacan en procesión como costumbre indígena a la Virgen, al Dios católico. Pero debajo del manto de la Virgen estaba la piedrita de la huaca a la que él adoraba. Entonces el religioso pensaba que el indio se ha convertido, sí, estaba en proceso de convertirse,
pero también estaba yendo detrás de la piedrita que significaba para él su Dios, su huaca, su ídolo, ¿no? Esa es la religiosidad también. Entonces, y el indio, el indígena, por ejemplo, ya en el proceso de la colonia, antes de la independencia, está Malambo, acá cerca de 2 de Mayo, la calle Malambito, donde estaban los indios, y cerca de las Nazarenas estaban los negros. No se juntaban, iban a trabajar a la casa de la colonia y luego regresaban. No se juntaban nunca. ¿Por qué? No convenía políticamente, porque si no conversaban y se podían sublevar. Dentro de este contexto, cada cultura comienza a desarrollar sus propios procesos culturales. El indígena tratando de preservar lo suyo y el negro tratando de preservar lo suyo. Y luego viene la mezcla de lo indio con lo negro y lo español. Nosotros comemos pan porque los árabes comían pan y 500 años en España dejaron la costumbre del pan. Cuando España viene, nos deja la costumbre del pan y finalmente hacemos el pan más rico del mundo. Esa es la idiosincrasia, ese es lo que engloba esto, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos rescatar. Don José de San Martín en Argentina pidió a los hacendados que le den negros para la independencia. Pero fue un problema, hubo reclamo de los blancos. Entonces tuvo, que no quiso, que separar ejército de negros, ejército de blancos y ejército de indios. Fíjense cómo esa concepción va a hacer que todavía el proceso de libertad del negro sea más tardía, inclusive mucho más tardía que la propia independencia. Bueno, eso es lo que tengo que decir hasta este punto, que no se ha cortado felizmente. Vamos con las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver. Preguntas. Prendamos los micros. Preguntas. Muchas gracias por haber participado. Preguntas y conclusiones. A ver. Bueno, una pregunta para la colega Nancy. ¿Cuál es lo importante de la religión en el Perú? Creo que es un tema muy bonito lo que he visto ahí, muy importante. Por eso, Miss Nancy, para usted va. Okay. Primeramente, agradecer este espacio porque creo que las diferentes áreas nos estamos reforzando, imagino todo ahora en fiestas patrias, ¿no? A la pregunta que la profesora Ana María está realizando, la Iglesia en el Perú, desde un inicio hasta la actualidad, tiene un rol muy importante. Hace todo una evolución, un avance. Y el día de hoy podemos apreciarlo en las organizaciones, que la Iglesia no queda nada más en un simple templo, con un inicio, como trajeron los españoles, sino la Iglesia es una iglesia abierta, una iglesia laical, una iglesia más en opción a los pobres, donde el papel ya no lo cumple el sacerdote ni el obispo, sino lo cumple el pueblo en sí, según las necesidades que vivimos actualmente. Y como voy a repetir, hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, también la iglesia, que somos nosotros, como organización, con hermandades,